Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. No hay ninguna duda que la seguridad, el crimen organizado, los secuestros, la persecución de bandas transnacionales son no solo parte del debate público, son parte de la angustia ciudadana. Y eso ha ido increciendo en los últimos años. Antes hablábamos del narco, hoy hablamos del crimen organizado y de todas sus variantes, como un gran tentáculo que se va moviendo y que además mueve muchísimo dinero. ¿En qué momento está nuestro país de ese crimen organizado? ¿Estamos a la altura de países de la región en que derechamente han sido cooptados sus instituciones incluso y la ciudadanía a través de mordidas o pagos de extorsiones en su cotidiano, en su día a día? De eso y más queremos conversar en una conversación distinta con el fiscal nacional Ángel Valencia. Esa es la invitación a poder profundizar más allá del titular. El momento que atraviesa nuestro país, fiscal nacional Ángel Valencia, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones sin Pauta. No, al contrario, Claudia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fiscal, si tuviéramos que ponerle un diagnóstico a nuestro país, este es un enfermo frente al crimen organizado y la seguridad que se pasa la enfermedad con un buen antibiótico, un tratamiento de shock. ¿Somos un enfermo crónico? No quiero ser tan pesimista de hablar de un enfermo terminal. Sí, es buena la pregunta, fíjese, porque creo que la primera respuesta necesaria es a propósito de las enfermedades, ¿no? Que es que la delincuencia organizada es un fenómeno humano. Y como es un fenómeno humano, tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Uno mira nuestra condición, nuestra naturaleza, ¿no? Hay distintos fenómenos sociales, al final del día un fenómeno social, tienen comienzo, pero también tienen fin. Por lo tanto, no se trata, si uno lo mirara ahora como un enfermo, respecto a la pregunta que usted hace, no sería un enfermo que inevitablemente de esto no tiene ninguna posibilidad de cura. Eso no existe. Pero me refiero a qué tan sobrepasados podemos estar. Mire, me parece que no estamos estamos muy lejos de vernos sobrepasados o vernos enfrentando un problema tan grave como los que tienen algunos de nuestros países vecinos, con los que a veces caemos en pánico e intentamos compararnos, ¿no? O sea, estamos muy lejos, y creo que en esto no ofendo a nadie. Digamos, si afirmo que estamos muy lejos de la realidad de Colombia, de México y de Brasil, por ejemplo, en lo que se refiere a la existencia de transnacionales del delito. Digamos. O sea, en estos tres países, puede ser el caso de estos tres países, porque desde ellos han surgido, han crecido y se han desarrollado bandas u organizaciones criminales que hoy día son transnacionales, tienen presencia en distintos países. Es como una gran mega empresa, ¿no? Que después tiene filiales en distintos lugares. Nosotros estamos lejos de eso todavía no tenemos una situación como esa, pero sin embargo no podríamos decir que no estamos enfermos. Si usted me pusiera yendo al ejemplo, sí, hoy día tenemos una enfermedad que es nueva en nuestra historia republicana, que hace 10 años no la teníamos, o sin duda no la teníamos de la forma como se manifiesta hoy, pero que insisto, también la experiencia humana muestra que también tiene soluciones. Fiscal Ángel Valencia, usted mira el tema de la seguridad desde un lado distinto que el resto de los mortales o de la ciudadanía. ¿La ciudadanía tiene miedo a un portonazo? ¿La ciudadanía tiene miedo...? O sea, mire, yo también. ¿En serio? Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que tengo por mi trabajo y por razones de seguridad y de interés público, etcétera, más protección que los de los ciudadanos corrientes. Pero Claudia, mire, yo también tengo una familia. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Creo que esto no lo he contado nunca. Desde que fui designado fiscal nacional, yo tengo 5 hijos. 3 de mi primer matrimonio, 2 de mi actual matrimonio. Desde que fui designado fiscal nacional, de mis 5 hijos, que son 4 varones y una mujer, de mis 5 hijos, ya contando lo que acaba de pasar hace pocos días, 4 han sido víctimas de robo en este periodo. De hecho, uno de ellos 2 veces.
¿Robos sin violencia? Dos de ellos, uno, el que ha sido víctima dos veces de robo en la calle, uno de ellos un robo con intimidación bastante grave, el otro de un robo con intimidación también en la calle, saliendo de noche con los amigos, ninguna conducta extraña, sino que simplemente había salido de noche con los amigos. Un tercero, que es el más chico, también le robaron el celular, le robaron el celular del metro. Es que solo uno de ellos está, gracias a Dios, hasta el día de hoy, invicto. No le ha pasado nada, invicto. A mi hija le entraron a robar la casa hace algunos días atrás. Y a mi yerno, que es el marido de mi hija, lo asaltaron a salir del trabajo, también le quitaron el celular y casi lo matan. O sea, y esto me ha pasado dentro del periodo de 3 años que soy fiscal nacional. Entonces yo tampoco estoy que viva en Marte. Ya, no es que viva en una burbuja. No es que viva en una burbuja. Sí. Mira, y le voy a otro ejemplo más simple. Mi madre vive en una localidad de la región metropolitana que ha estado bastante afectada el último tiempo. Se ha agravado bastante la situación de seguridad. Y mi madre hace todo lo posible por evitar que se sepa que es mi mamá. Porque ella y mi hermana siempre han tenido temor de que eso pueda tener consecuencias. Entonces, qué increíble cuando podría ser al revés. Pero es que es la realidad. Entonces, el punto es que no es que viva en un mundo diferente, y aunque los temas de seguridad son mi trabajo cotidiano, también por mi familia y por mi entorno, me consta, de que todos tenemos temores respecto de los trayectos, del camino de la casa al colegio, de la casa al colegio, del colegio a la casa, del trabajo a la casa. Mi señora también sale a veces en un horario, el horario que sale de su trabajo, sale preocupada por los problemas de los portonazos. Sí, yo me refería más que nada es la vida cotidiana. Sí, me refería a que usted tiene una mirada panorámica, porque está, ¿no es cierto?, encima de la cifra y de cómo va mutando también este crimen organizado, y que el ciudadano tiene el temor de levantarse hasta el paradero, de ir en el auto de sus hijos. A eso, no es porque a usted no le pasara, pero ese temor no es infundado. Yo creo que esto lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo hasta que la majadería sea necesario. Ese temor del ciudadano no es infundado, ¿no? Años atrás, 10, 15 años atrás, normalmente a la política le echaban la culpa a los matinales, a la prensa, y la necesidad de vender periódicos. Y bueno, quizá en parte era cierto, porque había un problema de percepción de seguridad. Hasta el día de hoy tenemos problemas en Chile, un desajuste entre la percepción de seguridad y la situación objetiva de seguridad. Aquí la gente tiene más miedo que en países que son objetivamente más peligrosos. Pero lo que se ha ocurrido es que ha habido un deterioro objetivo de la situación de seguridad en los espacios públicos en nuestro país. Objetivo. Hemos mejorado las tasas de homicidio en los últimos años y los niveles de violencia. Sí, los hemos mejorado. Pero si nos comparamos, y eso es lo que nos importa al final del día, nos comparamos con 5 años atrás o 10 años atrás, con nosotros mismos, ha habido un deterioro significativo. Las personas tienen más miedo y ese miedo no es atribuible, ¿me explico?, solo a lo que las personas ven en los matinales en los medios. Sí, y en esa mirada panorámica que puede tener el fiscal nacional de los delitos, ¿qué es lo que a usted le preocupa más hoy día? ¿La violencia, el uso de armas de alto calibre de las bandas organizadas, la extorsión, los secuestros, el sicariato? Hoy día tenemos una amplia gama de delitos asociados al crimen organizado. Pero si usted tuviera que decir, mire, aquí es donde yo veo el mayor riesgo, aquí es donde yo veo que tenemos que poner mayor atención, ¿cuál sería? En 3 áreas, y lo he dicho en otras oportunidades. Y después le puedo decir, si me pregunta, le puedo decir cuál de las 3 es la que más me preocupa. Sí. El primero, lo he dicho, y vamos a insistir en el control de la frontera norte. El control de la frontera norte es crítico porque... Pero ha mejorado según el actual gobierno. Claro, pero es importante seguir avanzando en esa dirección. El control de la frontera norte es crítico. Estamos instalando una fiscalía fronteriza en Arica, la vamos a inaugurar la próxima semana para coordinar mejor los esfuerzos que ya estábamos haciendo en la frontera. Pusimos una oficina de la Fiscalía en Colchane, estamos incautando grandes cantidades de droga que pasan por esa frontera. Ahí hay un tema, el control de nuestra frontera norte. Es la principal ruta de importación de droga desde los países productores. Las migrantes son víctimas de trata y de extorsiones y de abuso en esa frontera, tratando de ingresar a Chile después de que han ingresado. Ahí hay un problema en la frontera norte. El segundo problema
es el sistema penitenciario. El sistema penitenciario. Ya se han constituido bandas que operan desde allí. Todo el tiempo. El punto es el poder de esas bandas, ¿no? Hace algunos años atrás estábamos preocupados de las condiciones de los presos, de la reinserción. Hoy estamos preocupados de que no delincan desde adentro. O sea, nuestra capacidad de evitar incluso que sigan delinquiendo y tomando fuerza desde dentro de la cárcel. Y esta preocupación es porque durante muchos años nos preocupábamos de que el sistema... Parece que la acusación en nuestro sistema de justicia penal era que era ineficaz para luchar contra la impunidad. Entonces nos acusaban de la puerta giratoria. ¿Se acuerdan ustedes de esas afirmaciones? Me acuerdo. Y yo creo que usted coincidirá conmigo, Claudio, hoy día, que sería bastante contradictorio o paradojal que alguien afirmase que en Chile hay una puerta giratoria, pero que provoca hacinamiento en las cárceles. Ese argumento no vuela. O sea, no entiendo bien cómo este es un sistema que deja libre a los delincuentes, pero resulta que en la cárcel ya no cabe más gente. La cárcel está absolutamente saturada. No, la verdad es que siempre hay situaciones críticas, que uno puede reprochar, que no puede no compartir, ¿no es cierto? Alguien un fiscal que se le puede reprochar que no pidió lo que tenía que pedir o no lo defendió, justificó suficientemente, o un juez que quizá, o una corte que actúa con un criterio que uno no comparte. Pero el dato objetivo es que la población carcelaria ha crecido significativamente y más rápido de lo que venía creciendo. Hay el sistema. 30% de sobrepoblación. Creo que son hoy día tenemos más de 60.000 personas privadas de libertad. Por lo tanto, eso significa que el sistema está funcionando. O sea, si lo que pensamos es que hay que llevar a la cárcel a las personas que cometen delitos graves, el sistema estaba funcionando. El punto es que siempre pensábamos en la cárcel como el lugar final desde donde la gente se reinsertaba. Pero ocurre que dentro de la cárcel tenemos un problema. Y la experiencia comparada muestra en Latinoamérica que bandas muy importantes, estas transnacionales de las que les he hablado, algunas de ellas operan desde ahí. O no solo, se han creado ahí. Tren de Aragua, primer comando de la capital. Ese es de Brasil. De Brasil, Sao que Paulo. es una transnacional. Entonces, uno no tiene por qué pensar que eso no podría no ocurrir en Chile. ¿No es en las cierto? cárceles de Chile estamos hablando de ese tipo de bandas, de mafias en crimen organizado interior de las cárceles, o estamos hablando también de bandas chilenas. Estamos hablando de... Bueno, es que aquí siempre hay efecto de demostración, pues las bandas empiezan a imitar también. Y estamos todos de acuerdo, ciencia penitenciaria básica, ¿sí? Que además hay una ciencia, con que no puede haber, es necesaria la segregación, separar a los más malos de los no tan malos. No sé, todos los que son primerizos, porque si no se contaminan. Aprenden, ¿no? Como usted misma dice, aprenden. Y no puede haber segregación con hacinamiento. Si la cárcel está hacinada, ¿cómo la va a segregar? Entonces ahí tenemos un problema. Y la experiencia comparada ha demostrado que la administración de las cárceles, la gestión de las cárceles, la segregación, la separación y la casi incomunicación, o por lo menos mantenerlos muy separados de la sociedad, de los más peligrosos, Fiscal, ¿qué le ha dado? Impacta positivamente en la desarticulación de estas bandas. ¿Qué es lo que les Ese da? es el 2. Sí, ya vamos al 3, pero solo hay... ¿Qué es lo que le da el poder a estas bandas para operar de la cárcel? ¿Cómo ejercen ese poderío? La comunicación con el exterior. Corrupción de funcionarios al interior de la cárcel. Gendarmería. La posibilidad de seguir agrupándose y organizándose al interior de la cárcel y la posibilidad de comunicarse hacia afuera. Eso es lo que te permite seguir manteniendo el control de la organización. Perfecto. Entre otras cosas, pero si me apura... Sí. El tercer punto que le preocupa. Y vamos al tercero, y creo que es el control del espacio público. El control del espacio público, la seguridad en el espacio público, la seguridad en las calles. Esa no es la frase habitual que los ciudadanos escuchamos cuando dicen el Estado tiene que recuperar el territorio. No es eso. En parte sí. Ya. Pero usted se refiere... En parte sí, pero un poquito... Para mí estamos como en tierra de nadie. Para mí es un poco más amplio que eso. Fíjese que usted sale en nuestras ciudades principales, no hay vida nocturna. Las personas están reticentes a trabajar de noche. Si las personas están reticentes a trabajar de noche, usted entiende que los restaurantes cierran a las 10. Sí. Las familias tienen temor de a la hora a la que van a volver sus hijos. Yo le pregunto a usted, Claudia, ¿a qué hora volvía a su casa y cómo se volvía? Si se volvía en micro, se volvía en... O de la manera que se volvía. ¿Joven, dice usted? Claro, claro, las condiciones son distintas. Las condiciones son diferentes. Sí. Las condiciones son diferentes. Y creo que la ciudadanía
anhela espacios públicos. Mira el día domingo lo que pasó con el Día del Patrimonio. Lo bonita que era la ciudad con gente en la calle. Y ahí también entra esta cosa, ¿no? Y escribía de eso en una columna reciente el exministro de Seguridad Luis Cordero, el miedo. Es decir, la sensación de inseguridad respecto del tema real. Es un círculo vicioso. Que también nos condiciona. Es un círculo vicioso. Porque uno va a México, donde efectivamente hay mucho crimen organizado, pero la vida cotidiana de alguna manera sigue también. Sí, pero ¿sabe que yo coincido con el ministro de Seguridad? Pero es verdad, pero también en México la gente manda a la familia más acomodada, mandan a su hijo a la calle, pero con guardias personales. Con guardias personales. Coincido con que hay un desajuste, yo creo que se lo decía, entre la sensación de inseguridad y las condiciones de seguridad objetiva. Sin querer hacer sociología barata, por lo menos hablando desde mi experiencia personal, yo voy a hablar aquí de mi experiencia personal y familiar. En el caso nuestro, por lo menos, se tiene que ver con la sensación de deterioro, ¿okay? Y uno no mira los números ni es capaz de comparar. ¿De deterioro de qué? ¿De la convivencia? De deterioro de la situación de seguridad en la vía pública. ¿Ah? Creo que todos tenemos una responsabilidad en materia para contribuir a la percepción de seguridad. Yo creo que nunca hemos enfrentado como país un desafío. No nos hemos puesto así como ya, mano a la obra, trabajemos en la percepción de seguridad. Es conveniente que las policías, ¿cuándo tienen que las policías encender las balizas? ¿Ah? Con los protocolos para encender las balizas, pues la gente se asusta cuando está escuchando tanta baliza. Pero más allá de todo eso, creo que sería tapar el sol con un dedo afirmar de que no hay un deterioro de la situación de seguridad en la calle. Y creo que ahí tenemos un desafío que abordar, que es un desafío importante y serio, porque, como dice usted, entramos en un círculo que es pernicioso. Vicioso. Ahora, fiscal... La gente no sale a la calle, como la gente no sale a la calle, le cede los espacios nosotros a crimen organizado, a los delincuentes, etcétera, la actividad criminal, y entonces la calle se hace más peligrosa, con más personas en la calle, con más iluminación, con más actividad. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Hay otro punto del que se habla poco en Chile, y yo creo que y que hay algunas señales que para tomar también el botón amarillo al menos. Y es que para que el crimen organizado avance, funcione, opere, necesita de instituciones para ser corrompidas o cooptadas. Plata o plomo. Así es. Y hemos visto recientemente casos de fiscales que terminan, el caso reciente, pero podríamos tocar otros, pero el reciente fue el de un ex fiscal que entró a una cárcel en el norte entrando papelillos de droga, o el caso de un ex fiscal en Los Ángeles, ¿no es cierto?, coludido con bandas criminales. Hemos visto casos de carabineros coludidos con bandas criminales. Hemos visto traslado de drogas desde la zona norte por personas del ejército hacia Santiago. Entonces, ¿cuán preocupante es la situación respecto de la cooptación de las instituciones? No sabemos todavía qué pasa a nivel de tribunales, porque podemos estar mirando la calle, los espacios públicos, pero si no estamos mirando las instituciones, funcionarios policiales, fiscales, el agua nos va a entrar por la ventana, ¿o no? Sí. Pero se habla poco de eso. Yo creo que se habla bastante. ¿Sí? ¿Usted cree que y se habla más que antes. Mire, el día de las confesiones. Esto le pasa cuando me dan permiso para cuando soy más Ángel Valencia que fiscal nacional. Claro. Ya, pero no mire a nadie porque... Pero mire, cuando yo asumí este cargo, lo asumí teniendo la certeza, casi la completa absoluta certeza, y en base a mi experiencia personal, o de las canas, digamos, de algo sirven, ¿no? De que si buscábamos íbamos a encontrar. ¿Por qué no? Esto le hablo del Ministerio Público. Porque la institución ya tiene más de 20 años, y en esos más de 20 años no ya había incidentes de probidad. Entonces me parecía que una de dos, o a los que habían desarrollado el sistema de selección de personal de la Fiscalía estaban perdiendo plata y estaban con nosotros trabajando por una generosidad inconmensurable o una ingenuidad insólita, porque en el sector privado salían millonarios, porque habían sido capaces de construir un sistema infalible que en 20 años había sido capaz de evitar que entrase
una persona entre miles de funcionarios contratados, que todos fueran personas incorrumpibles, me explico, perfectas desde el punto de vista de la probidad. O dos, simplemente no estábamos buscando bien. Entonces sentía que él me iba a tocar, ya sea fuera porque accidente, ya sea porque lo íbamos a buscar, y me parecía que lo correcto era empezar a buscar, a estar abierto a buscar, a ir un poco más allá. Claro, porque además estas bandas criminales manejan muchísima plata, muchísimo dinero. El tema es la capacidad de extorsión. Ahora, que pueden tener. Es duro, tener. Usted sabe que históricamente siempre se le castiga al mensajero. La persona que lleva la mala noticia parece que fuera la causante o la responsable de esa novedad. Entonces sabía también que íbamos a encontrar, o sea, o iba a explotar en nuestra cara, o íbamos a encontrar buscando, y que, bueno, eso iba a tener un costo, porque lamentablemente por algo las personas no buscan, porque saben que eso trae un costo institucional. Sí. O sea que el beneficio, la gente mete la basura debajo de la alfombra porque le conviene. No es una cuestión. Pero no de cochino, usted diría que estos casos que se han comprobado cuando hay casos de corrupción o de cooptación tienen que ver con bandas criminales que pueden extorsionar a un fiscal, o tienen que ver directamente con el dinero. De todo un poco. Pero mire. Para entender el patrón. Sí, mira, no puede ser solo dinero. ¿Por qué no puede ser solo dinero? Porque cuando se trata de bandas de este tipo, con la cantidad de recursos que mueven, que son muy considerables, la plata no va a ser un límite. El problema no es la plata. La cantidad de plata que pueden mover es muy considerable, si de verdad les interesa. Es la capacidad de las personas de decir que no. Y eso tiene que ver con los controles. El miedo a ser, el control, les digo, el miedo a ser sorprendido. De la institución. El miedo a ser sorprendido, pero al final del día también con la formación, con los valores. Y lo que puedo afirmar acerca del trabajo del Ministerio Público es que si hay una de las características que define, hay otras, pero una de las características que define a quienes trabajan ahí es un compromiso francamente admirable con la función y una conducta intachable en lo que se refiere a la probidad. Sí, el tema por eso es es tan doloroso los casos que hemos tenido, pero hoy día estamos viviendo una situación muy, muy delicada en esa materia. Fíjese que mientras estamos hablando, hoy día tenemos dos exfiscales regionales que están privados de libertad, en prisión preventiva. ¿Ya hablamos del de Los Ángeles? No. ¿Cuál? No. Hablamos de... Hay una persona que fue fiscal regional, que ya no hace muchos años atrás, pero que fue fiscal regional, que está privado de libertad en Tarapacá. ¿Se acuerda de un abogado que fue sorprendido, que habría sido sorprendido ingresando droga a una cárcel? Ese señor fue fiscal regional. Tenemos al ex fiscal Guerra hoy día, que está en prisión preventiva, acá hoy día en Capitán Llaver. Usted tiene al ex fiscal Carlos Palma, formalizado en Aysén, particularmente en los casos de los ex fiscales Guerra y Palma, por delitos que estarían reñidos serían probablemente delitos contra la probidad. Vamos a ver cómo terminan esas investigaciones, pero en principio claro, es de esa manera. Porque lo peor que le podría pasar a una fiscalía nacional es quedar manchada, ¿no es cierto?, como una institución que cobija a personas que... La investigación que usted hizo alusión por la situación en Los Ángeles, y un conjunto de otros fiscales, entonces, que son excepcionales, y son excepciones excepcionalísimas, pero no quisiera afirmar que esto ha ocurrido en los últimos 6 meses, porque esto viene desde hace algún tiempo. Sí. Pero, sin embargo, si usted aprecia esos casos, tienen más bien que ver, no todos tienen que ver más bien, ¿ok? Particularmente, o sea, solo el caso de este ex fiscal del norte tiene que ver con narcotráfico, los demás tienen que ver con otro tipo de delito. De delito. Y con otro tipo de actividad criminal. Ahora, claro, lo que pasa es que el crimen organizado no es solamente droga, digamos, entonces, tiene una amplia gama. Hay riesgos. Pero todavía no tenemos un nivel de penetración en nuestras instituciones en general que nos permita afirmar que esta cosa es como un cáncer, aprovechando el ejemplo que usted pone. El asunto es que hay que abordarlo. Estas situaciones que se venían remontando desde hace años, hay que abordarlo, hay que adoptar medidas preventivas,
hay que establecer controles y entender de que no vamos a ser inmunes a esto. Fiscal Ángel Valencia, y lo llevo un poco a una mezcla de contingencia y análisis profundo, pero para usted como fiscal nacional, el gobierno actual puso como ministra de Seguridad a Trinidad Steiner, una ex fiscal importante de la zona norte del país, donde usted pone, ¿no es cierto?, un botón amarillo, digo yo, como de precaución respecto a lo que está pasando. El ex ministro de Seguridad, el ex ministro Luis Cordero, decía que el problema de Trinidad Steiner es que ella miró al Ministerio de Seguridad como una especie de extensión del Ministerio Público. Entonces, dos preguntas en uno. ¿Qué le parece que hayan fiscales que entran a la política, que saltan rápidamente, a los pocos días, en cosa de horas, desde una institución como el Ministerio Público a la política? Y segundo, lo que implica ejercer un ministerio así, y qué significó para el Ministerio Público tener a una de las propias después en la vereda del frente. La primera afirmación es que ya la ley establece límites respecto a la participación política de los fiscales. Recuerde, por ejemplo, que hay una suerte como de veda, ¿no?, para los fiscales de poder participar como candidatos, sí, ¿no?, durante los 2 años siguientes al término de su función, para evitar que Pero aquí no pasó eso. Que eso sea un trampolín electoral. También existen prohibiciones para que los fiscales militemos en partidos políticos, sí, y participemos en campañas electorales. O sea, sí, hay una serie de restricciones. A la ley no le gusta esto de que los fiscales se involucren en política, y a mí tampoco. Y me parece correcto esas restricciones. Ya. Dicho eso, sí me parece positivo, valioso, de la idea, y eso lo hemos planteado en otras oportunidades, de que los fiscales podamos colaborar en otros ámbitos de la vida ciudadana. Y mal yo podría reprochar una opción de una ex fiscal regional que toma una decisión de cambiar su trayectoria profesional dentro del marco de la ley. ¿Okay? Por lo tanto, si la fiscal Steiner tomó una decisión que se ajusta plenamente a la ley chilena, mal podría yo reprocharla. Y si eso fue una buena o una mala idea, esa es una decisión que a ella le corresponde, no me corresponde sí, a mí. Los fiscales creo que pueden prestar servicios muy valiosos, tal como lo hacen en otros países, en el ámbito del diseño legislativo, del diseño institucional. Pero aquí pareciera ser que si ella hizo si ella hizo del Ministerio de Seguridad una extensión del Ministerio Público, no logró entender la naturaleza del Ministerio de Seguridad. Claro, pero eso sería una opinión política. Entrar a emitir un juicio acerca del desempeño ahí de la ministra Steiner, porque ya no estaría hablando de la fiscal Steiner. Sí. Sí, y yo sobre particular. ¿Ella podría volver al Ministerio Público o ya queda afuera? Jurídicamente, por supuesto que puede volver. Ya. No hay ninguna prohibición legal hoy día para que regresase, pero tendría que regresar como ingresa cualquier otra persona. Ya. Mediante concurso público. Perfecto. Se lo planteo porque es evidente, así como hemos hablado todo este rato de seguridad, y ya vamos a ir cerrando, perdone, fiscal. No se fue en comisión de servicio al ministerio. O sea, ella renunció. Perfecto. Igual como yo renuncié, con otro propósito, porque me fui a una oficina privada en el año 2006. Y para volver, tendría que volver como vuelve cualquier persona, como muchos otros exfiscales que se han ido y que han vuelto, es decir, someterse a todo el sistema de selección de personal propio de la Fiscalía. Bien, se lo pregunto porque el tema de seguridad es un tema ancla de este actual gobierno, lo fue también para el gobierno anterior, que tuvo que poner en marcha el Ministerio de Seguridad. Entonces ya este gobierno plantea algunos puntos como esenciales respecto de lo que va a ser en seguridad. Barrios críticos, frontera. Y también, pero no lleva al crimen organizado, pero sí como temas de seguridad, quizás a propósito del tema de lo que usted planteaba como preocupación, la toma de la calle, cuando plantea este registro de vándalos. Mire, Claudia, sí. Mire, cuando nosotros definimos una política de persecución penal para los años 2025 al 2031, y dijimos, y eso lo planteé yo, aquí las cosas son como son. Dije, aquí esta política de persecución penal, vamos a consultar a la ciudadanía. Esto va a tener una perspectiva ciudadana. Y fuimos y le preguntamos a las personas, porque la ley nos mandata a destinar los recursos que recibimos a la persecución de los delitos más graves. Pero fuimos de la ciudadanía, y la ciudadanía no percibe como los más importantes, los de mayor interés, necesariamente los delitos con penas más graves. O sea, la ciudadanía, ¿qué es lo que están pensando? Están pensando las personas, no solo están pensando en los delitos con penas de crimen, le impacta el narcotráfico, le impacta el microtráfico, muy significativamente. Le impactan los problemas de violencia intrafamiliar, que tienen a veces penas muy bajas.
tienen a veces penas muy bajas. Entonces, como tienen penas muy bajas, alguien podría decir, oye, tiene pena muy baja, eso no hay que, el Estado no tiene que comprometerse, tiene que ocuparse en los delitos más graves. Resulta que a la ciudadanía le importan mucho los delitos de violencia intrafamiliar, los delitos sexuales que se cometen en el interior de las viviendas, el microtráfico, lo que plantea el presidente Casta en la cuenta pública ayer, las incivilidades. Entonces, las personas, por lo menos lo que veo uno todos los días, y esto es una obviedad, es del tipo de afirmaciones que a veces a mí me da vergüenza plantear, porque un ciudadano común va a decir, ya, pero es obvio que es así. Pues. ¿Qué cosa? Los ciudadanos comunes, dentro del top 3, delitos violentos, mucho interés. Narcotráfico, mucho interés. Pero el 3 tiene que ver con todo lo que ocurre entre la casa y el trabajo, entre la casa y la escuela, cuando los hijos salen a la calle, cuando tú quieres salir también al espacio público y lo que te ocurre al interior de tu casa. La vida cotidiana. La vida cotidiana. La alteración de la vida cotidiana. Alteración de la vida cotidiana. Así es. Ya, y lo último, ¿usted duerme tranquilo o duerme a sobresalto? Duermo tranquilo. Duermo tranquilo, pero todos los días 19, que es el día de pago, me pregunto si... Y creo que lo que todos los funcionarios públicos tenemos que hacer en la Fiscalía, me pregunto si me gané la plata que me transfieran a la cuenta corriente. Y creo que eso es lo que cualquiera le hace dormir tranquilo. Ya. Sí, no, se lo planteaba más que nada en el sentido de esto que hemos hablado, del temor, de que hay familias que no duermen tranquilas, de que hay familias que tienen temor en la noche también a dormir. A eso me refiero, ¿no? Si, respecto de la gravedad de la situación que vivimos. Sí, pero yo vivo una situación excepcional. Vivo en un barrio acomodado, vivo en un barrio que tiene estadísticas delictuales, como conozco los números, más o menos similares a los de los países desarrollados. Tengo una situación en el sentido privilegiada y nunca me olvido de eso. Y lo que es parte de mi trabajo, nunca olvidarme ese privilegio. Se me queda algo en el tintero, quizás... Pero le conté lo de mis hijos. Sí. Se me queda algo en el tintero, estamos pasados en el tiempo, pero... ¿Sabes lo que me llama la atención? He conversado con un par de personas que viven en barrios populares y yo creo que de eso no hablamos y es, por ejemplo, personas que trabajan en Cerro Navia que me dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí la persona que me resuelve los problemas es el narco. Sí. Aquí, si me pregunta la policía si yo vi pasar algo, yo digo que no vi pasar nada. Porque si me entran a robar, yo voy rápidamente a la vuelta a la esquina, mi compañero de curso, él ya sabe lo que me pasó, me devuelve mis cosas. Me resulta más efectivo el narco que la policía. ¿Cómo se combate eso? Con más Estado. ¿Le preocupa porque, ese punto? Yo creo que ese punto bueno, es que es eso. ¿Se acuerda que hablábamos del control del espacio público? Sí. Permítame agregar algo más. Sí. La beneficencia de parte de esas organizaciones. Los fondos que aportan para clubes deportivos. Cuando un club deportivo necesita fondos para comprar camisetas para los niños, para las divisiones inferiores, balones, arreglar una cancha, va el municipio, todo el trámite del municipio, el narco va a se poner con la plata al tiro. Se pone inmediato. Entonces, es un adversario muy difícil. Al final del día, el problema es cultural, fíjese. Al final del día el problema es cultural, porque tiene que ver con si estás dispuesto o no a ceder a esa tentación. Y es el valor del dinero. Es volver a vender, es volver al mito de venderle el alma al patecabra, al cola flecha, como se llama. El si estás dispuesto o no a ceder a sabiendas de cuál es el origen de ese dinero. Sí, mira, uno de los problemas, una de las cosas que más me indigna de asociar la pobreza con el delito es no entender que muchas veces la gente es humilde y viene con ser humilde de puro honesta que es. De puro al revés. Y entonces todo tiene que ver con los valores al final del día. Ya, pero entonces solo los planes de mano dura no son suficientes. Jamás. Porque si usted lo que dice es que es un tema cultural, el plan mano dura no va a ser suficiente. Yo creo que son necesarios, pero en ninguna parte alcanzan. En ninguna parte del día alcanzan. Yo creo que son necesarios, pero pueden ser pan para hoy día y hambre para mañana. Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchísimas gracias por esta conversación en Conversaciones sin Pauta. Muchísimas gracias a usted, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.